Bueno, pues soy Alfredo, otra vez, R2 de Medicina Intensiva del Hospital General Universitario de Castellón, y voy a hablar sobre la eficacia en dos servicios de medicina intensiva del empleo de la ventilación mecánica no invasiva para insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica en COVID-19. A modo de introducción, me ha parecido interesante echar un poco la vista atrás y, de manera breve, remontarnos un poco al inicio de la pandemia y ver las recomendaciones que se han ido haciendo, bueno, la variación en las recomendaciones que se han ido haciendo sobre el uso de la no invasiva en el COVID. Aquí tenemos las guías de enero de 2021, en las cuales no se formulaba ningún tipo de recomendación sobre el uso de la no invasiva en esta patología, y además se extrapolaban unos resultados pobres derivados de otras epidemias respiratorias ya conocidas. Aparte de, bueno, también relacionar esta técnica con posibles complicaciones derivadas del retraso de la intubación, como pueden ser pues, aumento de la mortalidad y de las estancias en UCI y hospitalarias. Más adelante me parece muy interesante este artículo que se publicó en verano de ese mismo año, que es una carta al editor recomendando revisar las recomendaciones sobre el documento de consenso de la SEMICIUC y con otras sociedades, en el cual se apoyaba la oxigenoterapia de alto flujo sobre la no invasiva. Y bueno, han pasado los años hasta ahora, momento en el cual, pues aquí tenemos, serían las guías de agosto de 2023, donde se recomienda individualizar la no invasiva y el oxígeno de alto flujo, dependiendo un poco del caso, en la neumonía por COVID-19. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido realizar un estudio observacional retrospectivo en dos UCIs médico-quirúrgicas, el General de Castellón y el Dr. Peset de Valencia, desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021. Los criterios de inclusión han sido pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 mayores de 18 años y que precisaron no invasiva, y los de exclusión, pacientes que solamente recibieron alto flujo o ventilación mecánica invasiva, los que asociaron insuficiencia respiratoria hipercápnica a la neumonía, y las órdenes de no intubación al ingreso. Entonces, después de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión de una muestra inicial de 498 pacientes, quedó una muestra de 428 pacientes. En cuanto a los resultados, bueno, destacar, como siempre, ¿no? La mayoría fueron varones, el 73%, una escala SOFA al ingreso de media de 4 más menos 1 puntos, que bueno, es un SOFA bajito, y las comorbilidades, destacar la hipertensión arterial en un 47%. La procedencia de los ingresos, la mayoría fueron de planta de hospitalización, con el 78%, y sobre el soporte respiratorio previo al ingreso en UCI, la mayoría fue oxigenoterapia convencional, aunque también en unos porcentajes más bajos ya se habían iniciado ventilación no invasiva u oxigenoterapia de alto flujo, o las dos. Y en cuanto a los parámetros clínicos al momento de la ventilación no invasiva, del inicio de la no invasiva, destaca una frecuencia respiratoria mediana de 28 respiraciones por minuto, una PAFI mediana de 111, y en el 73% de la muestra había una PAFI menor de 150. En cuanto al uso de la no invasiva, se utilizó en el 65% el modo CPAP y en un 60% la interfase tipo Helmet. Algunos resultados del estudio, bueno, el fracaso de la no invasiva y por lo tanto la necesidad de intubación fue del 31%, la mortalidad en UCI fue del 17%, la duración mediana de la no invasiva de 80 horas, la estancia mediana en UCI de 6 días y la estancia mediana hospitalaria de 19 días. Aquí lo que vemos en estos diagramas de cajas es la evolución de la PAFI y de la frecuencia respiratoria medidas al inicio de la no invasiva, a la hora y a las 24 horas, y podemos ver que en cuanto a la PAFI hay una
hay un aumento en la primera hora y sobre la frecuencia respiratoria sí que hay una reducción progresiva tanto en la primera hora como a las 24 horas. Y bueno, como conclusión se puede decir, ¿no?, que el empleo de la no invasiva como primera terapia respiratoria en esta muestra de pacientes mostró unos resultados aparentemente satisfactorios y que podrían justificar un empleo más difundido de dicha técnica. Alfredo, gracias. A ver, efectivamente, como comentabas, inicialmente no habían prácticamente recomendaciones en la pandemia con la no invasiva frente al COVID. Incluso se establecían estrategias de intubación precoz. Sí. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que hubo un antes y un después con el uso del helmet, sobre todo en las unidades en las que no estábamos experimentados. Pero me consta, que está por ahí Alberto, que en vuestra unidad ya erais duchos con el helmet mucho antes de la pandemia, ¿es así, verdad? Sí. Y por eso también tuvisteis tan buenos resultados. Sí, depende también mucho eso, de la experiencia un poco con el manejo. Gracias. ¿Alguna pregunta para Alfredo? Hola, buenos días. Hola. Nada, quería felicitaros tanto a ti por la presentación como a los promotores aquí presentes por el trabajo de 2 centros, casi multicéntrico, porque me parece muy interesante que hagamos este tipo de prácticas entre centros, ponernos de acuerdo, hacer estudios y enhorabuena.